Una de las utilidades del osciloscopio es la posibilidad de medir desfases entre dos ondas, sean senoidales como las que tenemos en pantalla o de cualquier otro tipo. Deben ser ondas periódicas y una vez situadas sobre la pantalla podemos realizar la medida. En este caso lo que vamos a hacer es medir el desfase entre la tensión e intensidad en una carga que en el circuito que estamos viendo en pantalla es de tipo inductivo. Por tanto, el resultado a priori debe ser de 90 grados. Vamos a ver cómo lo haríamos con el osciloscopio. En principio hemos de seleccionar los elementos para montar el circuito, en este caso una bobina y una resistencia que ponemos en serie conectando mediante un cable los terminales de la caja de conexiones en la que se encuentran dichos elementos. Los unimos por una parte y en los otros dos terminales colocaremos la entrada del generador, que para este caso va a ser un generador de funciones en el que seleccionamos la función senoidal y del que extraemos dos cables que llevamos directamente a los terminales que hemos dejado preparados en la caja de conexiones, tal como se está viendo en pantalla. Una vez conectados estos dos cables, tenemos montado el circuito que veíamos en el esquema y que físicamente queda ubicado con el generador y los dos elementos puestos en serie. De esta manera tenemos montado el circuito RL y nos interesa particularmente la tensión en la bobina y la intensidad que la atraviesa para llevarlas hasta el osciloscopio. Pero hemos de recordar que aunque tiene dos canales de entrada, el osciloscopio solo es capaz de medir ondas de tensión. Por tanto, no podemos llevar directamente la onda de intensidad que teníamos antes. Para poder hacerlo, para poder visualizarla y ver los desfases, vamos a tener en cuenta que la intensidad en la resistencia y en la bobina son idénticas y que por tanto nosotros podemos aprovechar la caída de tensión que se produce en la resistencia, que es proporcional a la intensidad de la resistencia y por tanto también proporcional a la intensidad que atraviesa a la bobina, para poder llevar la onda de intensidad hasta el osciloscopio, no en forma de intensidad, sino de la caída de tensión en la resistencia, que es proporcional a la intensidad que atraviesa la bobina. Y dado que la resistencia es un elemento lineal, no solo es proporcional, sino que a nivel de onda es idéntica. Con ello lo que hacemos es montar el siguiente esquema que vemos en pantalla, en el que desde la resistencia llevamos su onda de tensión hasta el osciloscopio y desde la bobina llevamos a su vez la suya hasta el segundo canal también del osciloscopio. Físicamente el montaje lo vamos a hacer cogiendo primero el terminal negativo del osciloscopio y conectándolo hasta el punto común entre ambos elementos del circuito, es decir, de la resistencia y la bobina. Mientras que por otra parte a los terminales positivos de cada una de las entradas del osciloscopio llevaremos las ondas de tensión desde el terminal de entrada a la resistencia y desde el terminal de salida de la bobina, conectando por tanto los dos terminales positivos de entrada y uno solo del terminal negativo de ambos canales del osciloscopio, puesto que al estar unidos internamente no necesitamos que estén conectados ambos, puesto que con uno es suficiente y el otro tiene una conexión interna directamente a través del osciloscopio. Así queda montado exactamente el esquema que tenemos en pantalla, tal como lo hemos dibujado. Y una vez que tenemos las dos ondas de tensión en las entradas del osciloscopio, lo que debemos hacer es visualizarlas. Para ello disponemos de los terminales que seleccionan el canal 1 y el canal 2, puesto que en este caso necesitaremos las dos entradas para ser visualizadas en pantalla. Los seleccionamos y una vez hecho esto, utilizamos el terminal AutoSet para poder visualizar ambas ondas, puesto que es la manera más rápida de que el propio osciloscopio nos las sitúe en pantalla. Como se ve, las sitúa desplazadas en el eje vertical, por tanto lo primero que debemos hacer es centrarlas con los terminales de desplazamiento vertical de las ondas, tanto para el canal 1 como para el canal 2, centrándolas respecto al eje de tiempos para que podamos medir el desfase con un origen común, puesto que de lo contrario no tendríamos las dos ondas situadas con una referencia común en el eje de tiempos y sería prácticamente imposible realizar la medición con una cierta precisión. Una vez situadas, utilizamos la escala de tiempos para situar un periodo completo de la onda y solo uno para poder hacer la medida con la mayor precisión posible. En este momento estamos visualizando las dos ondas, pero hemos de tener en cuenta un detalle adicional, puesto que tal como las hemos colocado, la tensión de la resistencia entra con su terminal positivo directamente al terminal positivo del canal 1 del osciloscopio, mientras que la tensión en la bobina sitúa su terminal positivo en el terminal negativo del osciloscopio. Es decir, mientras que la tensión en la resistencia entra correctamente al canal 1 del osciloscopio, la tensión de la bobina entra en oposición desfasada a 180 grados.
Debido a ello debemos utilizar la función de inversión de un canal que tenemos disponible en el osciloscopio. Solo tenemos que apretar el mando correspondiente y nos invierte directamente la onda para que finalmente las dos que vemos en la pantalla estén situadas de forma idéntica a cómo están en el circuito. Una vez hecho esto, utilizamos el mando del cursor, que como sabemos tiene la posibilidad de colocar cursores sobre la pantalla que podemos desplazar para situarlos en la posición que nos interese. Utilizamos también la función RunStop para detener la onda en un instante determinado y poder utilizarla para realizar la medida, puesto que lo que queremos es ver un instante determinado de lo que ocurre con esas dos ondas y sobre ese instante medir, puesto que se trata de una onda periódica, el desfase. Para ello volvemos a los cursores, seleccionamos el que nos interese cada vez, X1, X2 o los dos cursores para que se muevan simultáneamente. En este caso empezaremos por X1 y lo desplazamos a la posición en la que la onda que se ve azul en la pantalla corta al eje horizontal. Seleccionamos posteriormente el cursor número 2 y lo situamos sobre la posición en que la onda que se ve en pantalla amarilla corta al eje horizontal. En este momento tenemos la medida directamente sobre el osciloscopio, que nos indica en microsegundos el desfase que se produce entre ambas ondas y a la vez nos indica más abajo la frecuencia de la onda que tenemos en la pantalla. Con estos dos valores lo que hemos conseguido, una vez situadas las ondas tal como se ve en la gráfica, son las medidas de A y B. A es el desfase, mientras que B es el periodo de la onda. El periodo en realidad lo tendremos que obtener como la inversa de la frecuencia, que es la medida que nos proporciona el osciloscopio. Al hacer la inversa obtenemos ese valor, mientras que por otra parte sabemos que la proporción entre A y B nos va a dar el desfase si lo queremos en ángulo. Un periodo completo son 360 grados, mientras que A es la proporción que haya entre esos dos valores, que en este caso es de 89,7 grados, que efectivamente corresponde con el desfase esperado de 90 grados, puesto que estamos ante una onda senoidal que está trabajando sobre una bobina que, si actúa en su zona lineal, tiene un desfase de 90 grados.